Bienvenidos a la segunda lección del curso Cívica Bachillerato por Madurez. Veremos el tema Las personas jóvenes, aprendemos de los regímenes políticos. Segunda parte. Regímenes políticos unipartidistas. El unipartidismo es un sistema de partidos políticos en el que existe un único partido político legal que pueda presentarse a los procesos electorales, o bien a aquel en el que, aun existiendo legalmente varios partidos políticos, las normas jurídicas establecen, o de facto se produce, el acaparamiento de la mayor parte del poder político por un único partido. Si bien los sistemas unipartidistas se reivindican democráticos, la mayoría de los pensadores políticos les niega tal condición por no existir en ellos poliarquía. La base en la que se legitiman los sistemas unipartidistas son en la celebración de elecciones libres, ya sea para elegir presidente, parlamento, o cualquier otro órgano legislativo. No debe confundirse pues con una dictadura, pues en esta, los líderes no son elegidos mediante elecciones democráticas. Además, en la teoría, un sistema unipartidista no recorta los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, en ocasiones, una dictadura puede adoptar un sistema unipartidista, pero falsificando los procesos electorales para hacer creer una legitimación del sistema. El unipartidismo ha sido el sistema de muchos países independizados tras ser una colonia administrativa, ya sea por la supremacía de un partido, o porque solo hubiera uno legal. Los sistemas unipartidistas son, y han sido, en el mundo bastante heterogéneos, pudiendo encontrar fundamentalmente partidos únicos comunistas, fascistas y nacionalistas. Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en La Habana, y muere el 25 de noviembre de 2016. Fue un militar, revolucionario, estadista y político cubano. Fue mandatario de su país como primer ministro desde 1959 hasta 1976 y presidente desde 1976 hasta 2008. También fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias desde 1956 hasta 2008 y mantuvo el poder como primer secretario del Partido Comunista de Cuba desde 1965 hasta 2011, cuando definitivamente dejó su puesto como líder de su país, y transfirió todos los poderes de la nación como establece la Constitución, al primer vicepresidente, su hermano Raúl. Profesionalmente era abogado, doctor en Derecho Civil, y licenciado en Derecho Diplomático. Unipartidismo en China, y su líder Deng Xiaoping. Deng Xiaoping nació el 22 de agosto de 1904 y muere el 19 de febrero de 1997. Fue un político chino, máximo líder de la República Popular China desde 1978 hasta los últimos años de su vida. Bajo su liderazgo, la República Popular China emprendió las reformas económicas de liberalización de la economía socialista que permitieron a este país alcanzar unas impresionantes cotas de crecimiento económico. Frente a estos éxitos en la economía, Deng ejerció un poder de marcado carácter autoritario, y su papel fue decisivo en la represión violenta de las protestas de la plaza de Tiananmen en 1989. Regímenes políticos islámicos. Islam. El Islam es una religión monoteísta abrahámica cuyo dogma de fe se basa en el libro del Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá, y que Mahoma es el último mensajero de Alá. La palabra Alá significa Dios, y su etimología es la misma de la palabra semítica el, con la que se nombra a Dios en la Biblia. Los eruditos islámicos definen al Islam como la sumisión a Dios el Altísimo a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes. Creen que Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios, y sello de la profecía. El libro sagrado del Islam es el Corán, que según los musulmanes, fue dictado por Alá Mahoma. Islamismo. El islamismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos cuya ideología y programa político consiste esencialmente en la adaptación de la vida política a los mandatos religiosos del Islam. En cambio,
Según el Diccionario de la Lengua Española, el islamismo es el conjunto de dogmas y preceptos morales que constituyen la religión de Mahoma, mientras que el islamista es lo relativo al integrismo musulmán, concepto que califica de movimiento. Países islámicos, y figuras importantes. Pakistán. Oficialmente República Islámica de Pakistán, es un estado soberano del sur de Asia, con una población cercana a los 200 millones de personas. Es el sexto país más poblado del mundo. Está ubicado en una encrucijada de caminos entre las regiones estratégicamente importantes del sur, el centro y el oriente asiático. El país es hoy una potencia intermedia con poder regional, cuenta con el séptimo ejército más numeroso del mundo, y posee armas nucleares, lo que lo convierte en el único país del mundo islámico con este tipo de armas, y el segundo en el sur de Asia. Arabia Saudita. Oficialmente el Reino de Arabia Saudita es un país soberano de Oriente Medio ubicado en la península arábiga, cuya forma de gobierno es la monarquía absoluta. Es también denominada como la tierra de las mezquitas sagradas en referencia a la gran mezquita en la Meca y la mezquita del profeta en Medina, los dos lugares más sagrados del Islam, a los cuales les está estrictamente prohibido el acceso a los no musulmanes. Irán. Oficialmente República Islámica de Irán. Es un estado de Oriente Medio y Asia Occidental. Desde el milenio AC hasta 1935, fue conocido en Occidente como Persia. La religión y la lengua oficiales del país son, respectivamente, el islam y el persa. Benazir Bhutto fue una política pakistaní que dirigió el Partido Popular de Pakistán, un partido político de centro-izquierda afiliado a la Internacional Socialista. Fue la primera mujer que ocupó el cargo de primer ministro de un país musulmán, y dirigió a Pakistán en dos ocasiones entre los años 1988, 90 y 1993-96. Bhutto fue asesinada el 27 de diciembre de 2007, después de una manifestación del PPP en la ciudad pakistaní de Rawalpindi, 2 semanas antes de la fecha de elecciones donde lideraba la candidatura de la oposición. Su hijo Bilawal Bhutto le sucedió como líder del PPP. Yasser Arafat o Abu Ammar fue un líder nacionalista palestino, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y líder del partido político secular Fatah. Arafat pasó gran parte de su vida luchando contra Israel en nombre de la autodeterminación de los palestinos. Aunque se había opuesto a la existencia de Israel, en 1988 cambió de posición y aceptó la resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En 1994, recibió el Premio Nobel de la Paz, junto con Simón Peres e Isaac Rabin, por sus esfuerzos a favor de la paz en Oriente Próximo. Vimos las características y ejemplos de regímenes políticos en la actualidad, como el régimen político unipartidista y regímenes políticos islámico. Por último vimos los ejemplos de figuras importantes dentro de los países islámicos. Este video fue creado por mibachi.com en San José, Costa Rica. Para mayor información sobre nuestros cursos de bachillerato por madurez, ingresa a www.mibachi.com o escríbanos un mensaje por WhatsApp al 889803223. Y con gusto le atenderemos. Que esté muy bien.